Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Renfe 1500 voltios. Las míticas Cocodrilo. Vamos a repasar las míticas locomotoras Cocodrilo de 1500 voltios, primero de la Compañía del Norte y luego de Renfe. Y también otro tipo de material que también era muy interesante. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Buena parte de las electrificaciones que realizó la Compañía del Norte en la década de los años 20 eran a 1500 voltios de tensión. Por lo tanto, obviamente, el material tenía que ser de ese voltaje. La Compañía del Norte empezó electrificando los puertos de montaña, que eran las zonas más complicadas de la red. De ahí que los primeros tramos en ser electrificados fueran montañosos y en el norte de España. Empezamos con la serie 7200, que así se denominó tanto el norte como en Renfe. Luego serie 272. Aquí podemos ver una foto de la década de los años 20, donde se puede ver la matriculación de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. Aunque la foto sea en blanco y negro, la primera decoración de estas locomotoras se cree que era azul con franja amarilla. Así es como la Compañía del Norte pintó al material eléctrico en aquellos tiempos. Una imagen que no tengo más información sobre ella, pero que seguramente es Miranda de Ebro, ya que estas locomotoras estuvieron prácticamente toda su vida en el triángulo Miranda de Ebro, Irún, Bilbao. Las locomotoras Cocodrilo, como las apodaron los ferroviarios ya en tiempos de norte, eran locomotoras de gran longitud, muy potentes y muy espectaculares, de las más vistosas que han tenido los ferrocarriles españoles. La Compañía del Norte inició las electrificaciones del País Vasco, de Cataluña y también del tramo Madrid-Villalba, aunque fue en tiempos de Renfe cuando se terminaron muchas de estas electrificaciones. Llama la atención que Norte electrificó el puerto de Pajares a 3000 voltios, con un tipo de tecnología diferente. Fantástica imagen de una locomotora de la serie 7200 de Renfe con doble composición. Fotografía de abril de 1968. Dada la dureza de los montes vascos, sus rampas, sus túneles, sus curvas de radio reducido, dada la dureza de este tipo de puertos de montaña, las locomotoras de la 7200 remolcaban prácticamente todos los trenes de su época, tanto los grandes expresos de viajeros como los pesados trenes de mercancías. Luego, al llegar a Miranda de Ebro, normalmente se hacía un cambio por otras locomotoras de vapor. Estas locomotoras fueron construidas por Babcock and Wilcox en la parte mecánica y Brown and Boveri en la parte eléctrica, en el año 1928. En un principio para las electrificaciones del País Vasco, Madrid y Cataluña, aunque fueron más bien en la región vasca donde más tiempo estuvieron, y fueron dadas de baja en el año 1976. Estas locomotoras fueron todo un hito en los ferrocarriles españoles, ya que su diseño recordaba mucho a las locomotoras de tipo cocodrilo que había en Suiza, pero sin embargo, las cocodrilo españolas tenían unas dimensiones, una longitud
y un porte bastante más vistoso que el de sus primas suizas. Otra fantástica imagen. En la estación de Irún, formando una doble tracción para un largo tren expreso. La serie 7200 era una serie universal, apta tanto para trenes de viajeros como de mercancías. Eran locomotoras que estaban muy sobradas y valían prácticamente para cualquier tipo de tren. La gran mayoría de la serie estuvo destinada al depósito de Miranda de Ebro, un depósito que posiblemente ha sido el más grandioso de los ferrocarriles españoles, ya que tuvo todo tipo de tracción. Eléctrica de 1500 y 3000 voltios, también tuvo vapor, diésel y todo tipo de material. El más completo con diferencia de la red española. Otra fotografía realizada en Irún en la década de los años 60. Estas locomotoras tuvieron 3 esquemas de pintura diferentes. Tuvieron el azul, el color azul, con franja roja de la Compañía del Norte, aunque también tuvieron por ahí alguna versión ligeramente diferente, el color totalmente verde de los primeros años de Renfe, y más adelante se les añadió una franja amarilla, algo típico que se hizo en la década de los 70 para todo el material. Lo vamos a ver en la próxima imagen, en una espectacular imagen tomada en Miranda de Ebro, donde se puede ver la franja amarilla y la numeración U y C. Aquí la podemos ver, la locomotora 7206 al lado de un tractor de maniobras de la serie 303. En el año 1976 les quedaba ya muy poco para darse de baja. Antes de convertirse en la catedral del graffiti español, por desgracia, Miranda de Ebro fue la verdadera catedral del ferrocarril español en la década de los 60 y 70, donde se podía ver absolutamente cualquier tipo de material. Era impresionante la diversidad de material que tenía Miranda de Ebro, y aquel depósito era como un parque temático para los aficionados al ferrocarril. Y nos vamos a la serie 7300, luego 273, una serie formada por una única locomotora. Los ferroviarios apodaron a esta gran locomotora única en su serie como la Leona, ya que era una locomotora muy grande, bastante potente, incluso con un porte más impresionante que el de la 7200. Antes comentaba que Norte tuvo alguna decoración diferente al azul, y aquí podemos ver precisamente a la locomotora 7300, aunque la foto sea en blanco y negro. El color original de estas locomotoras era azul marino y una especie, y la parte superior pintada en color crema. Era un color bastante peculiar que puso Norte a alguna de sus locomotoras. Y aquí, con la versión Renfe de sus últimos años, verde, con franja amarilla y numeración U y C. Una foto realizada en Irún, una de las locomotoras más espectaculares que han circulado por la red ferroviaria española. Todavía se desconoce por qué la Compañía del Norte solo tuvo una única locomotora, en vez de continuar con más locomotoras en la serie. Probablemente la quiebra de Norte y la Guerra Civil tuvieron mucho que ver con ello, ya que las antiguas compañías ferroviarias quebraron y muchos proyectos que tenían estas compañías pues no pudieron completarse y llevarse a cabo, al igual que muchas obras de electrificación que tuvo que ser Renfe ya en la década de los 40 quien finalizó
los viejos e iniciales proyectos de electrificación. Y aquí, la 7300 con la decoración que tuvo con Renfe en la década de los 50 y 60. Totalmente verde, con la traviesa delantera de los topes en color rojo. Fotografía realizada en Irún en el año 1965. Los trenes que llevó esta única locomotora de la serie fueron prácticamente los mismos que los que llevaron las locomotoras de la serie 7200. Una pena que la Compañía del Norte, sus grandes proyectos de los años 20, la electrificación de líneas, material eléctrico, que era muy moderno por entonces, una pena que todo fuera pues prácticamente finalizado y acabado por la crisis de la década de los años 30 y posteriormente por la guerra civil. Aún así, todo el material eléctrico de la Compañía del Norte pasó a Renfe y Renfe le sacó un gran provecho a estas fantásticas locomotoras Cocodrilo. Otra foto de la 7301, la Leona, como la llamaban en aquella época. Fotografía de Miranda de Ebro, en mayo del año 1971. Hasta la llegada de las locomotoras japonesas Vitension, estas locomotoras lo dieron todo hasta el último momento. Miranda de Ebro fue el gran depósito de los 1500 voltios, pero no hay que olvidarse también del madrileño depósito de Príncipe Pío o de la Estación del Norte. Aquí podemos ver una fantástica imagen de cómo era aquel depósito. Año 1952, donde todavía se puede ver en el centro del edificio de la izquierda, podemos ver algunas locomotoras Cocodrilo con la decoración original azul crema que tuvo la Compañía del Norte, que era un color alternativo al color aquel azul marino con franja roja. Increíble la gran diversidad de material y el ambientazo que tenía Príncipe Pío, la antigua Estación del Norte, como también se le llamaba. También podemos ver al lado una de las locomotoras de la serie 7400, que fueron las primeras locomotoras eléctricas que adquirió Renfe para su red. Y nos vamos a la serie 7500. Nos movemos de Miranda de Ebro y de tierras vascas nos vamos a Madrid, ya que las primeras electrificaciones que tuvo Madrid, primero hacia Villalba y más tarde hacia Ávila y Segovia, eran de 1500 voltios. La serie 7500 era la locomotora más habitual por esta zona, por esta línea, por los inicios de la línea imperial. Eran las locomotoras más habituales en el depósito de 1500 voltios de Príncipe Pío, además que llevaban hasta Ávila, cuando Ávila y también Segovia se electrificaron a finales de los años 40, llevaban hasta Ávila los grandes expresos y allí, en la capital abulense, eran las locomotoras Confederación las que daban el relevo a los grandes expresos. Y otras locomotoras también de vapor hacían lo propio con los trenes de mercancías. Otra fantástica imagen de la locomotora 7511, esta vez con un tren mercante saliendo de Príncipe Pío. Fotografía del 28 de octubre de 1959. La serie 7500 era la reina absoluta en la década, a finales de la década de los 40, años 50 y principios de los 60. Aunque también es cierto que las locomotoras de la serie 7400, apodadas las bañeras por los ferroviarios, que eran locomotoras más nuevas, pues quizás le quitaron con el tiempo algo de protagonismo.
Locomotora 7511, fotografiada en 1950. Estas locomotoras de la serie 7500, su rodaje era de tipo Cocó. Se recibieron en el año 1945 por Renfe, aunque el proyecto inicial era de Norte, pero nunca llegó a materializarse. Se puede decir que la serie 7500 era una copia de la 7200, pero más evolucionado y más perfeccionado. Los constructores fueron CAF, Brown and Boveri y Oerlikon. Fue en 1943 cuando Renfe encargó 12 locomotoras, llamadas en aquella época de gran velocidad. Estaban equipadas con 6 motores suspendidos, que son más eficientes que los que tienen contacto, y les proporcionaban en total 3.504 caballos, y podían funcionar en múltiples posiciones, en serie, en paralelo o serie paralelo. Pesaban en total 147 toneladas y tenían una longitud de 24 metros entre topes. Eran, en esa década de los 40, las locomotoras más potentes de Renfe. Además, tenían un aspecto impresionante. Locomotora de la serie 7500 en el mítico paso a nivel del Paseo de la Florida en Madrid, que está al lado de Príncipe Pío. Allí había una especie de paso a nivel que era bastante grande y donde había unas vistas espectaculares de todo el material a 1500 voltios. Los 1500 voltios también llegaron a Cataluña. Aquí podemos ver una imagen de una Renfe 7500 en la inauguración de la electrificación de la línea de Barcelona a Mataró en octubre de 1948. Este vídeo es una introducción a lo que eran los 1500 voltios en la red ferroviaria española, primero en Norte y luego en Renfe, pero próximamente en monográficos de material motor podremos ver de manera pormenorizada cómo eran todas estas locomotoras, que son muy interesantes. En Cataluña también operaban, además de la serie 7500, las famosas 7000, tanto 7000 como 7100, que eran las locomotoras más vistas por las líneas catalanas. Después de un tiempo en los depósitos, en el depósito de Madrid Príncipe Pío, con el cambio de tensión en la región de Madrid, la serie 7500 fue llevada a Miranda de Ebro y operaba por las líneas vascas. Aquí vemos a la locomotora 7501 en la localidad de Alsasua en el año 1971. Unas locomotoras que se adaptaban muy bien a aquellas líneas, no solamente porque tenían la misma tensión, sino la orografía del terreno tan difícil, sobre todo desde aquí, desde Alsasua hasta San Sebastián e Irún, que era una orografía muy difícil. Si bien estas locomotoras eran muy potentes, la gran desventaja de la electrificación a 1500 voltios era la relativamente poca potencia. No podían circular demasiados trenes a la vez por la misma línea, ya que es una potencia pues inferior. No es como los 3000 voltios, ni mucho menos como los 25.000 de hoy en día, que permiten prácticamente un número infinito de circulaciones sin que se caiga la red eléctrica. Otra desventaja de los 1500 voltios de electrificación era la gran cantidad de subestaciones que había que instalar, lo que aumentaba el coste del mantenimiento y de la infraestructura en general. Locomotora 27505, ya con la numeración U y C, con el mítico Surexpreso entrando en Irún. Fotografía del año 1969.
Según fueron debutando las locomotoras bitensión de las series 279 y 289, las locomotoras Cocodrilo fueron relegadas a trenes de mercancías. Aquí podemos ver una imagen, una fantástica imagen, posiblemente sea Miranda de Ebro, con un tren de mercancías. Una locomotora ya de la serie 275. Ya podemos ver en el testero la numeración U y C que llevaron en los últimos años de funcionamiento estas fantásticas y míticas locomotoras. Última imagen de las míticas Cocodrilos, que algunas empezaron en el norte y tuvieron una gran vida en Renfe. Vamos a ver ahora otro tipo de locomotoras que son muy interesantes y además como avance de los próximos vídeos que Meijo Ferroviario va a dedicar a los 1500 voltios. Una imagen que nos muestra lo variado que era el madrileño depósito de Príncipe Pío de 1500 voltios. A la izquierda, una Cocodrilo de la serie 7500 y a la derecha podemos ver, a la derecha del todo de la imagen, una bañera de la serie 7400 que fue otra de las locomotoras que debutaron en la década de los 40 junto con las Cocodrilo 7500 y que tuvieron también mucho protagonismo en las líneas que iban de Madrid a Villalba, a Ávila y a Segovia, y en el centro, esta es una imagen ya de los años 60, con una locomotora de la serie 7900, que luego fue una 279 bitensión, cuando ya empezaba a relevar a las viejas locomotoras eléctricas. Otras locomotoras inolvidables en 1500 voltios fueron la serie 7000 y la 7100. La única diferencia era en que unas tenían un capot con un eje para que el peso por eje fuera menor, pero prácticamente eran iguales. Estas locomotoras estuvieron muchos años trabajando en Cataluña, pero luego, al convertirse Miranda de Ebro en una isla de 1500 voltios, todo el material de 1500 de toda España acabó aquí, en Miranda de Ebro. Próximamente, en monográficos de material motor, las catalanas locomotoras de la serie 7000 y 7100. Las series 289, 274 y 275. Última imagen del vídeo. Así era Miranda de Ebro en sus últimos años, donde las locomotoras bitensión estaban dando relevo a muchas viejas locomotoras de 1500 voltios que ya les quedaba poco tiempo de vida útil. Y hasta aquí esta introducción a los 1500 voltios. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad. Y hasta el próximo vídeo.